Platicaron de esta opción, pues como buen biólogo no lo creí. No lo creí, pero tampoco lo descarté. Y entonces lo que hice fue investigar para ver si esto que me estaban diciendo era cierto. Entonces llevamos más o menos unos 7 u 8 años haciendo investigación sobre el factor de transferencia. En estos 7 años hemos podido constatar que el factor de transferencia, lejos de ser algo, no sé si han escuchado producto milagro, el concepto de producto milagro, lejos de ser eso, es una opción real, porque está basada en experiencia, en evidencia científica, y voy a tratar de esta tarde hablar con ustedes de convencerlos a ustedes de esto, de lo que yo estoy convencido, que es la ciencia básica al servicio de la humanidad. Hay algunos médicos aquí en la sala, me informan. Voy a tratar de dar un poquito el fundamento científico para ellos, y al igual lo vamos a llevar al público general. Me pidieron que hablara sobre cáncer. ¿Quién tiene miedo de padecer cáncer? Si yo les dijera que este día tuvimos por lo menos entre 8 y 10 eventos de cáncer en nuestro cuerpo, ¿me creerían? Todo el tiempo estamos produciendo células cancerosas, todo el tiempo. Pero nuestro sistema inmunológico es capaz de hacer eso, de cuidarnos de esto. Entonces, nuestro sistema de defensa tiene la capacidad de defendernos no solamente contra las agresiones externas, ¿sí?, que el ambiente nos está dando, sino contra las agresiones que nuestro mismo cuerpo puede tener. En el caso de estas enfermedades que sufrimos, ¿quién me podría decir que está completamente sano aquí en la sala? Alguien que diga, yo estoy 100% sano. Por lo menos una muela picada le gustaría. Por lo menos. Y de ahí en adelante. Bueno, esto significa que nuestro cuerpo está siendo sometido a una presión tremenda. Y que nuestro bienestar depende de que funcione bien nuestro cuerpo. Es decir, en el momento que nuestro cuerpo deja de funcionar adecuadamente, en ese momento, pues las agresiones se convierten en enfermedades. ¿Ante qué nos estamos enfrentando? Bacterias. Alguien, por ejemplo, hace rato estornudó, ¿no? Salió la saliva y por ahí anda dando vueltas, ¿no?, una bacteria. O si en la mañana besaste a tu novio o a tu novia, ¿no?, a tu esposo o a tu esposa, pues ahí en la saliva, ¿qué crees que tiene? Dicen que si supiéramos la cantidad de bacterias que una persona tiene en la boca, difícilmente le daríamos un beso. Pero gracias a nuestro sistema inmunológico eso es posible, ¿no? Hasta eso nos permite el sistema inmunológico. Hongos, parásitos como las lombrices, virus y el polen y los químicos. No sé si se va a poder proyectar esta, porque creo que el archivo no está ahí, ¿verdad? Bueno, lo que estamos observando es, y si hacemos el cambio, ¿me puede pasar mi computadora? La computadora. Mientras hablamos de esto, ¿ustedes saben la cantidad de bacterias que tenemos nosotros en el estómago y en nuestro tracto digestivo? Dice que podemos tener hasta un kilo de bacterias ahí. Pero, ¿qué creen? Muchas de esas bacterias nos ayudan. Ejemplo, muchas de esas si no existieran esas bacterias, no podríamos comer, no podríamos
digerir nuestros alimentos, ¿verdad? Gracias a esas bacterias nosotros podemos asimilar muchos alimentos. Entonces, estas bacterias, cuando se descontrola la población, es cuando nos enfermamos. En el caso del sistema inmunológico, tiene la capacidad de reconocer a cada uno de estos agentes y tratarlos o darles el tratamiento como debería ser, como debería dar el vamos a hacer el cambio porque la animación que traigo aquí, el video que quería compartir con ustedes realmente es muy muy interesante. Lo que vamos a observar es cómo nuestro sistema inmunológico nos cuida. Parece que va siguiendo como un perro de casa a una bacteria que entró en el sistema. Y a ver, aquí vemos este es un macrófago del sistema inmunológico y esto que va aquí corriendo es una bacteria que tiene que ver con problemas de respiratorios, es un diplomoco. Aquí vemos, por ejemplo, cómo va haciendo a un lado a las otras células, los glóbulos blancos y los glóbulos rojos, pero sin embargo no ataca a esos glóbulos rojos. ¿Cómo le hará para distinguir qué sí atacar y qué no atacar? ¿Ustedes se han preguntado? O sea, ¿por qué este macrófago que va persiguiendo a esta bacteria no se come a este glóbulo rojo o a este glóbulo blanco que está aquí? ¿Por qué será? ¿Por qué va sobre ese en específico? Porque tiene una información específica para identificar hacia dónde va. Efectivamente, estas células del sistema inmunológico, cada una tiene una función específica y tiene una función y una información específica para hacer el trabajo y que el organismo esté vivo. Sin embargo, ¿qué sucede cuando a estas células se les olvida hacer lo que tienen que hacer o lo hacen cuando no lo tienen que hacer? Nos salimos del equilibrio. Y si el sistema inmunológico está trabajando por abajo de lo normal, pues es incapaz de reconocer hongos, bacterias, virus, parásitos e incluso el cáncer. Yo les decía, durante el día tenemos entre 8 y 10 eventos de cáncer, pero esas mismas células del sistema inmunitario son capaces de reconocer esas células cancerosas y desaparecerlas. Pero por el otro lado, cuando nuestro sistema inmunológico pierde el equilibrio y empieza a sobrereaccionar, entonces se presentan enfermedades conocidas como autoinmunes. Es decir, el sistema inmunológico atacando a nuestro cuerpo. En el caso de la diabetes, la esclerosis múltiple, lupus, artritis, Alzheimer, 60 enfermedades, a las alergias, el asma, más de 60 enfermedades catalogadas como autoinmunes, significa que el sistema inmunológico ha perdido la inteligencia y está haciendo cosas que no debería hacer. Está atacando al cuerpo. Entonces, lo que estamos buscando con esto es no salirnos del equilibrio. Cuando salimos del equilibrio, tenemos problemas. Como decía la abuela, ni tanto que queme el santo, ni tanto que no lo haga. Entonces, cuando nuestro sistema inmunológico se deprime, pues entran o hacen su aparición virus, bacterias, hongos. No es que ingresen, sino que muchas veces están ahí, pero están como escondiditos. Cuando el sistema inmunológico se duerme, ¿no? Cuando el gato está ausente, los ratones hacen fiesta. Estos condenados empiezan su trabajo y empiezan a infectarnos. Y vamos a hablar un poquito del cáncer. El cáncer no es otra cosa más que células que no se quieren morir, células que están
reproduciéndose y replicándose de manera descontrolada, indiscriminada, y que simplemente empiezan a crecer y a reproducirse y a robarse los recursos de las células que están a los lados, pero sobre todo empiezan a corromper a otras células sanas. Y esto se puede presentar en cualquier tejido de nuestro cuerpo, ¿sí? En cualquier tejido de nuestro cuerpo se puede presentar este cáncer, ¿sí? Las células cancerosas pueden surgir por mutaciones, ¿no? Por ejemplo, ¿quién me podría decir que en este momento no estamos sujetos a radiaciones, ¿no? O microondas, o algunos alimentos que ingerimos que contengan metales pesados, que pueden producir estas mutaciones y que estas células que son normales de repente empiecen a alocarse y a querer invadir y a reproducirse de manera indiscriminada. Hay diferentes causas que podrían generar cáncer, pero la principal son malos hábitos: estrés, mala alimentación, pues malos hábitos como el tabaco, ¿no? Que pueden hacer que una célula estable se desestabilice y se empiece. Y vemos aquí, por ejemplo, en la sangre, ¿no? O ciertos linfomas, los ganglios linfáticos, en el vaso se puede producir, en la médula ósea, y todos los glóbulos blancos se pueden estar generando células que están pues invadiendo nuestro cuerpo. Tumores pequeños, desde microscópicos, ¿sí? Algunos más visibles como los famosos miomas, las miomatosis, que dicen que son benignos, hasta cosas de este tamaño, y que se pueden extirpar, ¿sí? Muchas veces un médico lo que recomienda es extirpar toda la matriz para evitar estos síntomas. Cáncer de seno, tan fácil que se podría evitar, ¿no? Haciendo una exploración continua, ¿sí? De los pechos, de los senos, y en el caso de esto, pues más o menos del 5 al 10% de las mujeres son propensas a tener este cáncer de mama. Las radiaciones pueden producir también algunos cánceres en la piel, especialmente, ¿no? Cuando la luz ultravioleta, hay pieles que son muy sensibles y que se degeneran rápidamente con las radiaciones, o a través de rayos X. Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando detonaron las dos bombas en Hiroshima y Nagasaki, se vio un aumento exacerbado de cáncer en diferentes sitios del planeta. Y el cáncer cervicouterino, que podría, en este caso, el 90% de las enfermedades del cáncer cervicouterino es producto de un virus llamado papiloma humano. Hasta los años 90 nadie le hacía caso al papiloma humano, tenían verruguitas y bueno, no había ningún problema. No se asociaba que este virus del papiloma humano en mucho tiempo podía generar cáncer. ¿Cómo nos cuidamos? Esto que está aquí en amarillo es una fotografía de una célula cancerosa. Está empezando a invadir, ¿sí? el tejido, y esta que está aquí en azul es una célula asesina natural. Lo que está haciendo es dándole el beso de la muerte, así le pusieron a esta reacción. ¿Por qué? Porque esta célula asesina está matando a esta célula tumoral. Y vemos esta animación en la más grande de la célula tumoral, y esta más pequeñita es una célula natural asesina. Observamos cómo está atacándola. Poco a poco
la célula tumoral empieza a degradarse, a desintegrarse, y parece como un globo que lo desinflaron. Y lo único que le está inyectando esta célula asesina es agua oxigenada. Esa es la forma de defendernos. Imagínense qué maravilla. ¿Qué sucede entonces cuando estas células asesinas pierden la capacidad de matar o de reconocer células tumorales, células cancerosas? ¿Qué sucede? Es cuando aparece el cáncer. ¿Ok? Entonces, lo que está observándose es que nuestra vida depende de que también reaccionen estas células en contra de las amenazas. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Ok. Bueno, hasta los años 90 les decía, el sistema inmunológico se trataba como algo independiente, es lo que nos ayudaba contra las gripes y las alergias y el asma, etc. Pero ahora la Organización Mundial de la Salud reconoce que el 98% de las enfermedades que el ser humano padece tienen un origen en el desbalance del sistema inmunitario. ¿Por qué? Porque el sistema inmunitario controla todos los demás sistemas, por eso es llamado el sistema rey. ¿Sí? Este sistema inmunitario puede hacer que el sistema cardiovascular falle. Por ejemplo, se pensaba que el corazón era independiente a los riñones, pero arriba de los riñones hay unas glándulas que se llaman suprarrenales, que producen una hormona que se llama angiotensina. Y como su nombre lo indica, lo que hace es hacer que los vasos, ¿sí?, del sistema venoso se tensionen. Y entonces, ¿qué sucede cuando le ponemos el dedo hacia la manguera que estamos regando? Aumentamos la presión. Es exactamente lo que sucede. O la diabetes. ¿Ustedes sabían que la diabetes es un problema metabólico, pero generado por el sistema inmunitario? O sea, tu propio sistema de defensa está atacando tu páncreas, y tu páncreas es incapaz de producir insulina o crear una resistencia a la insulina, como en el caso de la diabetes tipo 2. Pero difícilmente se atiende al sistema inmunitario. Cuando tú llegas a una sala de urgencias con una hipertensión o una hiperglucemia, ¿qué es lo que hace? ¿Cuál es el protocolo? En la hipoglucemia te mete insulina para elevar tus niveles de azúcar. Más bien para bajar los niveles de azúcar. No, hipoglucemia es cuando hiperglucemia. Hiper es al revés. Y te ponen insulina precisamente para bajar los niveles de glucosa. Cuando llegas con hipertensión, ¿no?, exactamente para poder bajar la tensión de las arterias. Sin embargo, esto está atendiendo un síntoma o la causa. Estamos hablando de que estamos atendiendo síntomas. Entonces, mala alimentación. ¿A quién le gusta la Coca-Cola, por ejemplo? ¿Ustedes saben qué contiene la Coca-Cola? Además de azúcar, el 30% de la Coca-Cola es azúcar. Afloja todo. Bueno, si ustedes supieran lo que contiene la Coca-Cola, serían multimillonarios. Nadie sabe. Hay 3 personas en el mundo que conocen la fórmula y nunca se juntan. Es en serio, es un secreto industrial de los mejores guardados en la historia de la humanidad. Nadie sabe cuál es la fórmula de la Coca-Cola. Nadie. Y sin embargo, qué rica sabe, ¿verdad? Y le dices, oye, mira, es que el factor de transferencia, no, déjame analizarlo, déjame ver si mi médico me lo autoriza. Pero la Coca. Estamos expuestos al ambiente, emisiones de carbono, de CO2, monóxido de carbono, azufre, ¿no?, mercurio, estrés. Es eso. A lo mejor aquí no existe, ¿no? Pero hay algunos que ya traen, ya no es estrés,
ese es 4, es 5, es 6, es 7, es 10. En los años 50, 40, el doctor Lawrence, haciendo investigación sobre la tuberculosis, se encontró que había una forma de transferir inmunidad entre pacientes. Una persona que había sufrido tuberculosis donaba sangre a una persona que no había sufrido tuberculosis y esta daba resistencia a la tuberculosis. Y dice, ¿cómo? A ver, si este paciente, el paciente 2, no lo hemos tratado contra la tuberculosis, ¿cómo ahora es resistente a la tuberculosis? Resulta que el paciente 1 generó sus defensas y esas defensas se las pasó al paciente 2. Y entonces, como él no sabía qué era, dijo, voy a ponerle factor de transferencia. No sé si es un antígeno, no sé si es un virus atenuado, no sé qué sea. Vamos a poner, por no decirle cosa de transferencia, vamos a ponerle factor. Aquí en México, el doctor Sergio Estrada Parra ha estado haciendo investigaciones desde hace 30 años, dirigiendo un grupo bien importante en el Instituto Politécnico Nacional y trabajando con el Hospital La Raza, especialmente en cuestiones de inmunología con el factor de transferencia. Este es uno de los grupos pioneros a nivel mundial. A partir de ahí se han hecho muchos estudios científicos y muchos estudios clínicos. Aquí, de las personas que han hablado con médicos, ¿a quién le han dicho que el factor de transferencia no tiene respaldo científico? A varios, ¿verdad? No es que no tengan, lo que pasa es que no lo conocen. Hay más de 1000 artículos científicos y esa fue una de las tareas a las que yo me di, en buscar el respaldo científico del factor de transferencia. Ahora sabemos que es una molécula muy pequeña que lo que se encarga es de regular el sistema inmunitario para dar una reacción más precisa y rápida en contra de las amenazas. Es una molécula que nosotros producimos y que nosotros utilizamos y que nos fue conferida en el primer alimento que se nos dio, que fue el calostro. ¿Se acuerdan que las abuelas siempre decían, hay que darle el calostro al bebé? ¿Por qué? Las defensas. Ahora sabemos que eso que le llaman defensas se llaman factores de transferencia. Así de sencillo. Los factores de transferencia son moléculas que produce la mamá, que se las pasa al bebé. Hagan de cuenta como si ustedes le pasaran el acordeón a sus hijos en un examen, pero ese es el examen de la vida, para decirle, mira, yo me defendí así de estas enfermedades, ahora quiero que tú te defiendas igual. Qué maravilloso, ¿no? Es la naturaleza. Hay diferentes fuentes de extracción, lo podemos extraer de la sangre, como en el Instituto Politécnico Nacional, sangre humana. En algunos laboratorios en Estados Unidos lo están sacando del cocodrilo, especialmente del sistema linfático. Bueno, el calostro. Sin embargo, pues díganme, ¿qué mamá podría querer donar su calostro para sacar factor de transferencia? Buscamos fuentes alternativas y encontramos que el calostro de la vaca y en la yema del huevo de la gallina también había factores de transferencia. Hay en experimentación, les decía de este animalito, se llama demonio de Tasmania, sí existe el TAS, y es un animal bien particular porque es muy territorial, es muy agresivo y además se alimenta de cadáveres. Entonces imagínense cuando se están comiendo un cadáver, la cantidad de bacterias que están en contacto. Pero si además se agreden unos a otros, se abren vías de contacto entre esas bacterias y ¿qué sucede? Rápidamente ingresan y se pueden hacer unas úlceras muy fuertes, ulceraciones bastante graves, pero en 3-4 días desaparecen. Significa que su sistema inmunológico es muy fuerte. O ¿no? Que tiene una saliva llena de bacterias, no es venenoso, no produce veneno, pero la cantidad de bacterias que contiene en la saliva, en el hocico, ese animal, hace que se muera su presa cuando es mordida. En poco tiempo, 24 o 48 horas, la presa muere, dependiendo del tamaño. Y él lo único que tiene que hacer es seguir el rastro de calor y comerse.
Pero estos animales están en peligro de extinción, por lo tanto solamente van a seguir en experimentación. Entonces, de todas estas fuentes que tenemos aquí de extracción, las más viables, las más accesibles, ¿cuáles son? La del huevo y la de la carne, ¿no? Uno pensaría que, bueno, que existen barreras biológicas. En este caso del factor de transferencia, las moléculas son tan parecidas que no han cambiado en millones de años de evolución, siguen siendo las mismas y pueden utilizarse de mamíferos en aves y de aves en mamíferos y dan la misma respuesta. Quiere decir que esta molécula no tiene una barrera biológica y que por lo tanto podríamos estar utilizándola nosotros. En Rusia dijeron, bueno, si el factor de transferencia ayuda a mejorar la respuesta inmunológica de nuestro cuerpo y el cáncer es una deficiencia del sistema inmunológico, pues vamos a probar si funciona, ¿no? Es decir, vamos a administrar factor de transferencia a aquellas células encargadas de pelearse contra las células cancerosas y vemos qué sucede. Si es que es cierto, ¿qué debería de suceder con las células asesinas que matan células cancerosas? ¿Qué debería pasar? Pues tendrían que aumentar su reacción, mejorar su eficiencia, ¿no? A diferencia de células que no están siendo alimentadas con factor de transferencia. El factor de transferencia, por lo tanto, no es un medicamento. Si tú le pones factor de transferencia a una célula cancerosa, va a seguir creciendo normal. Pero si tú le das de comer factor de transferencia a las células inmunitarias, lo que se espera es entonces que estas células inmunitarias peleen mejor contra las células cancerosas. ¿Por qué? Porque las células cancerosas se esconden, ¿sí? Producen un camuflaje en el cuerpo que las células asesinas no las encuentran. Cuando tú le das factor de transferencia, activas esas células asesinas naturales y se desactiva el camuflaje, el escondite de las células cancerosas. Y lo probaron con algo que se llama interleucina 2, que para que me entiendan más o menos es como un tipo de quimioterapia. ¿Sí? Es un tipo de quimioterapia que lo que ayuda es a levantar la respuesta inmunológica, pero tiene efectos secundarios. Esta interleucina, además de ser muy cara, tiene efectos secundarios como una quimioterapia. Encontraron que el factor de transferencia podía mejorar la respuesta del sistema inmunológico en 437%. ¿Sí? Incluso sobre esta misma quimioterapia en tan solo 48 horas. Hagan de cuenta que ustedes pudieran ser 437% más fuertes y más inteligentes. Incluso el porcentaje de células muertas cancerosas era mayor con factor de transferencia que con la misma interleucina. El sistema inmunológico, entonces, es posible que tú lo reactives y lo puedas subir para que pueda pelear, ¿sí?, contra el cáncer. A tal grado que en el hospital militar se está desarrollando un protocolo de investigación con pacientes que están padeciendo cáncer de colon y que están en las dos fases finales del cáncer de colon, fase 3 y fase 4. Esto gracias a que el director del hospital militar en algún momento sufrió esta enfermedad, estaba ya en fase 4, prácticamente pues ya no hay nada que hacer cuando se presenta en este estadio, y decidió ya tómate el factor de transferencia a ver si te sirve. Remitió el cáncer de colon y ahora está desarrollando un protocolo de investigación con pacientes de esta enfermedad, donde están participando diferentes investigadores. Todavía no están los resultados finales, pero llevan muy bueno, está muy prometedor.
En Estados Unidos pues tenemos las patentes hasta el 2027, somos los únicos que podemos extraer el factor de transferencia de gallina, del huevo de la gallina y del calostro de la vaca, pero ustedes van a ir escuchando cada vez más y más y más frecuentemente que el factor de transferencia van a estar involucrados en cuestiones de salud. Estamos ante el tercer descubrimiento más importante en ciencia médica, a tal grado que en Estados Unidos, en el libro de referencia médica, aquí le dicen es el PLM, allá es el PDR, en algunos casos lo conocen como el Vademecum, están ya catalogados y tipificados los factores de transferencia como productos que pueden ayudar a mejorar la respuesta inmunológica. Y lo que más me gustó es que no se encontró reacción tóxica alguna, es decir, no se ha encontrado, no se ha establecido la dosis tóxica. La LD50, ¿qué es la LD50? Es dosis letal 50, tú tomas 100 ratones, los pesas y les das una dosis como si fueran adultos y empiezas a elevar la dosis. Cuando se te mueran 50 ratones, dices, esta es la LD50. Cuando se te mueran 90 ratones, dices, esta es la LD90, es decir, la dosis tóxica y la dosis letal. Bueno, se elevó hasta por 100 veces la dosis y ningún bendito ratón se murió. ¿Por qué? Porque es algo que nosotros producimos y nosotros mismos utilizamos. ¿Ustedes han leído las leyendas del paracetamol, por ejemplo? Dice, no se dé a mujeres embarazadas, menores de 12 años o en lactancia. ¿Ustedes saben por qué están esas restricciones? ¿Cuál sería la lógica? ¿Por qué me están diciendo no se tome por más de 7 días, no tomes más de 4 cápsulas al día? Porque esa es la LD50. Esa es la dosis tóxica. ¿Por qué te hace daño? En cambio, el factor de transferencia tú se lo puedes dar a un recién nacido de 4 horas o a un señor de 99 años y no tiene ningún problema. ¿Sí ven la diferencia? A tal grado que los rusos aprueban el factor de transferencia y es el primer suplemento alimenticio que fue o es utilizado en hospitales públicos. Como aquí cuando vamos al Seguro Social y nos dan la Proxeno. Ya ahorita no la sabemos, ¿no? Diclofenaco. ¿Pero por qué? Porque eso es lo que hay. El sector salud, eso es lo que tiene. Y eso es lo que te puede ofrecer. Si tuvieran los médicos factor de transferencia en su cuadro básico, ¿ustedes creen que no lo utilizarían? En Rusia lo están usando. Y nosotros tenemos el permiso de importación y de introducción a través de la Secretaría de Salud como suplemento alimenticio. Y sobre todo, de venta libre, es decir, no se necesita una receta, debido a que no se han encontrado dosis tóxicas ni dosis letales, puede ser utilizado, ¿no?, de manera libre. Esta es la revista más importante en ciencia en el mundo, se llama Science. Muy pocas personas o muy pocos científicos publican en esta revista. Y en el año del 2013 lo nombran a la inmunoterapia como la mejor forma de combatir el cáncer. O más bien, la única forma efectiva de combatir el cáncer. La revista Science dedica el número completo a aquellos tratamientos que se han encontrado que pueden ayudar a mejorar la respuesta inmune. ¿Y qué creen? Los factores de transferencia están ahí. Por eso es que el factor de transferencia puede ayudarnos a aumentar el sistema inmunológico, a suprimirlo si está exacerbado en el caso de las autoinmunes,
pero sobre todo brindar información para que nuestro sistema inmunológico nos pueda cuidar y nos pueda llevar a buen término. El factor de transferencia, especialmente el Transfer Factor Plus, además de tener el factor de transferencia de calostro bovino y yema de huevo, ¿sí?, tiene otros componentes como algunos hongos que ayudan, que se sabe, estos que parecen gusanitos, que en realidad son unos hongos que se utilizan en la medicina tradicional china desde hace miles de años, que tienen propiedades anticancerígenos y antitumorales. Esto que está aquí, que se llama inositol desafosfato IP6, que es lo que reviste a las células de las semillas, permite que esta semilla pueda estar viva hasta por 400 años. Pero una de las bondades de este IP6 es que bloquea el receptor de crecimiento en las células cancerígenas. ¿Qué quiere decir? Les tapa su fuente de alimento. Entonces, por un lado estás matando células y por otro lado las estás dejando sin comer. Los beta-glucanos, que es la parte más oscura del pan, hacen que tu sistema inmunológico sea mucho más activo en contra de microorganismos, tumores y todo el desecho de estos tumores. La equinacia, por ejemplo, que también tiene este factor de transferencia, se hace, los deportistas de alto rendimiento lo utilizan, ayuda a tener mejor reacción contra las infecciones, pero sobre todo no tener una hiperreacción ante, por ejemplo, el piquete de alacrán, es porque tu cuerpo reacciona en contra de ese veneno, ¿sí? Para tu cuerpo es un veneno y no sabe cómo reaccionar. Entonces la equinacia ayuda a que la reacción sea menos severa. En la medicina tradicional japonesa, el hongo shiitake, ¿sí?, favorece la digestión y produce una vitamina que es esencial en el tratamiento del cáncer, que es la vitamina D. El hongo maitake, también de la medicina tradicional japonesa, que ayuda a que los pacientes tengan más tolerancia a la quimioterapia. Hemos visto, por ejemplo, pacientes, me recuerdo mucho de un caso, yo estaba dando una plática como esa y yo le decía, bueno, no sé si en la sala alguien tenga un testimonio. Se levanta una señora con su pañoleta, ¿no?, ya sin pelo, y me dice, no, yo, dice, por cierto, vengo de la quimioterapia. ¿Qué hace usted aquí, señora? Debería estar acostada, durmiendo, descansando. Dice, bueno, eso era antes. Después de que empecé a tomar el factor de transferencia, ya no tengo esa debilidad, esas náuseas. Dice, tal vez el factor de transferencia no me ayuda a combatir el cáncer, pero si por lo menos ya no tengo los efectos secundarios de la quimioterapia, me doy por bien servido. Esa mujer remitió cáncer de seno. Y bueno, estamos trabajando con un grupo de médicos, porque a mí me gusta que esto que estoy diciendo en realidad tenga un sustento científico y sobre todo clínico, porque pues estamos hablando de la vida de seres humanos. En diferentes especialidades estamos teniendo muy buenos resultados, a tal grado que hemos encontrado que esto es pues el tercer descubrimiento más importante de la ciencia médica. Y me gustaría pasar a dos médicos que han estado trabajando conmigo mucho en esto. Me gustaría, la doctora Patti, no le había avisado, doctora Patti, la agarré de improviso. Ella es ginecóloga, ¿sí?, cirujana, pero sobre todo, un excelente ser humano, un excelente amigo. Entonces, me gustaría que nos diera su testimonio, doctora, con el factor de transferencia. Gracias, Isaú. Bueno, muy buenas noches a todos. Es un gusto, es un placer estar con todos ustedes. Qué bueno que se dieron esta oportunidad de venir a escuchar. Pues ahora sí, esta gran oportunidad del factor de transferencia y sobre todo con gente muy profesional, aquí como yo, como Isaú, como todo un equipo que tenemos a nivel tanto estatal, nacional como internacional. Pues bueno, yo les voy a dar un testimonio que yo acabo de vivir.
Aparte de tener el área de ginecología obstetricia, tuve la fortuna de hacer también como especialidad tanatología. Antes de irme yo a Utah a la Convención Internacional de los Factores de Transferencia, pues tuve un paciente, me gusta mucho el servicio, hago servicio, todo eso pues lo hacemos en ayuda a la humanidad. Vi un paciente con SIDA. Entrando yo a visitarlo, él me dijo, ¿y por qué les estoy sacando esto? Porque va a un caso conmigo. Me dice, Pati, no me tienes asco. A mí me gusta que me digan Pati los pacientes, sobre todo en estado terminal, porque tenemos un contacto muy especial con ellos. Y le digo, claro que no. Dice, ¿me puedes abrazar? Le digo, claro que sí. Yo lo abracé, desgraciadamente, él se fue. Se quedó en mis brazos. Eso hizo que yo cayera en ese momento, pues, en una depresión. Obviamente, lo que les explicaba ahorita el biólogo, mi sistema inmunológico bajó. Bajó mi sistema inmunológico. Al día siguiente yo me voy a Utah, a la Convención Internacional, y pues hubo nevada, tuvimos nevada 2 días. Caminando por la nieve, disfrutando esa nieve, pues iba mi sistema inmunológico deprimido. Y agarro una neumonía, una bacteria que me traigo de Estados Unidos, y pues ni me lo creen. Cuando ve el neumólogo, ve el internista, incluso una hermanita de una paciente que estoy acá, vio mi radiografía también, y dice, no lo puedo creer que tú tengas neumonía. Y gracias al factor de transferencia, de verdad, si antes como médico, pues bueno, yo doy a los pacientes los factores de transferencia, y sobre todo sin salud no podemos hacer nada, sin salud. Por eso esta gran oportunidad que les está presentando la vida a ustedes, hay que aprovecharla, porque es prioritaria la salud. Entonces, pues, ¿qué antibiótico? ¿Qué nada? El factor de transferencia, a dosis que yo me tomaba, me tomé 15 en el día, me tomé incluso 4, llegué a 16. Y con eso salí y no checaba lo que estaban los estudios a lo que me veían. Aquí incluso me vieron con tos. Todavía traigo un poquito, pero ya la bacteria ya no hay. Gracias al factor de transferencia, gracias a esta gran oportunidad, estoy sana. Y aquí pues estamos compartiendo con ustedes. Dense la oportunidad de lo que es el factor de transferencia, dense la oportunidad de transmitirle esto a la humanidad, porque como lo dijo el biólogo, estamos ante un descubrimiento médico. Aprovechenlo, aprovechenlo, véanlo. Sin salud no podemos hacer nada. Que Dios los bendiga. Gracias. Y bueno, doctor Cáceres, Abril Cáceres, él también es especialista, oftalmólogo, tiene su especialidad, pero sobre todo tiene muchos años trabajando con el factor de transferencia, y pues me gustaría que nos compartiera su experiencia. Gracias, buenas noches. Realmente sí son varios años que hemos trabajado con esto como un apoyo a muchos pacientes que cuando llega el momento que nos dicen, ¿y ahora qué hacemos? Pues brindarles una opción. Resumirlo en 2-3 minutos va a ser medio complicado, ¿no? Lo que tenemos, pero realmente lo que me llama mucho la atención y quisiera compartirlo con ustedes es la experiencia que tuvimos en casa, en familia. El diciembre del año pasado, ser exactos, entre el 8 o el 10 de diciembre, sí, me habla por teléfono mi mamá, estaba en México. Ella, por solidaridad con una de mis tías, se fueron a hacer sus análisis. Son diabéticas, mi tía está un poquito delicada, pero vaya, para acompañarla se va a hacer los análisis, y me dice, ¿sabes qué? Me dijeron que tengo un tumor. No saben qué es un tumor en un ovario. Dije, bueno, pues así, sin ser muy alarmista, pues ¿por qué no vienes? Te hacemos los estudios aquí en Cuernavaca. Y bueno, el domingo 14 me dice, ¿sabes qué? Ya me hicieron un ultrasonido y parece que el tumor es canceroso.
Si no te alarmes. No te alarmes. Fui por ella el domingo y en el transcurso del 14 de diciembre al 26 estaba programada, vimos la manera de operarla aquí en el Seguro Social, estaba programada su cirugía para el 26 de enero. En ese trayecto pues le hicimos sus marcadores tumorales, se le hicieron sus tomografías, sus ultrasonidos, laboratorio, o sea, todo lo que implicaba el preparar para un paciente para quirófano. El 25 de diciembre me despierta y me dice, ¿cuánto crees que tuve de azúcar? Pues haciendo memoria, después del ponche, después del romerito, después de la ensalada, después del brindis, después de... Dije, no, pues no me lo van a querer operar, ¿no? Unos 300, 400. Tenía 87 de azúcar. Durante ese tiempo, del 14 de diciembre, la intención, les voy a ser muy honesto, la intención que yo tuve con ella era precisamente fortalecer su sistema inmunológico, tratar de que llegara a la cirugía lo mejor posible para evitar precisamente complicaciones, porque digo, es una paciente que es gordita, su problema de antecedentes de la diabetes y el tumor que sí resultó ser canceroso, pues no nos ayudaba mucho. Entonces era prepararla para eso. Estuve manejando con ella factor de transferencia a dosis importantes. Estamos hablando que le di alrededor de 2 cápsulas por hora, entre las 8 de la mañana a las 8 de la noche, de lo que era el plus. Manejábamos una cantidad importante de antioxidantes con lo que era el Revida, y lo que ahorita está haciendo de un auge muy fuerte. Cuando nosotros como médicos empezamos a hablar de los adaptógenos y del proceso inflamatorio celular, ya tenemos respuesta para eso, y la compañía maneja lo que se llama Renuvo. Ha dado mucho auge con ello, y también se lo empecé a manejar. Estamos manejando 4 cápsulas diarias. Pues toda esa bomba de factor de transferencia para corregirlo. Se dio la oportunidad, se adelantó la cirugía, en vez de ser el 26 se operó el 16 de enero. Fue un tumor de aproximadamente 15 centímetros. La ventaja es que salió encapsulado, ya no pudo crecer más. Y hace poco, hace como unos 2 semanas, 3 semanas aproximadamente, tuvimos los últimos resultados. Las tomografías, los ultrasonidos, los marcadores tumorales prácticamente salieron limpios. Las biopsias, los resultados de las biopsias salieron limpios. Se le quitaron obviamente los 2 ovarios, la matriz, los ganglios, el piplón. Bueno, una limpieza, nos decía el oncólogo, pues hay que barrer con todo. Es decir, alguno de esos sale dando positivo, pues hay que darle quimio, hay que seguir el tratamiento. No fue necesario ni siquiera ni la quimio ni la radioterapia. Hace una semana me manda mi madre unas fotografías. Andaba en la playa en Tapachula comiéndose sus pescados, presumiéndome los pescados que estaba comiendo por allá. Lo que me dio gusto es ver que ella regresa a tener una vida prácticamente normal. Si a mí me preguntan ¿cuándo le dejo de dar los factores de transferencia? Pregúntenme ¿cuándo va a ser? ¿Sí? Si he visto los resultados en la familia, si he visto los resultados propios. Uno de ellos fue precisamente mi hija con problemas asmáticos. O sea, hemos tenido experiencias que han marcado y me ha dado la pauta para seguir investigando, seguir estudiando y dar la mejor recomendación como médico, una alternativa que podemos tener en el tratamiento de nuestros pacientes. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Y bueno, como última intervención, está el doctor Mauricio Martín. Él es médico veterinario, especialista en perros y gatos. Y le puedo pedir que por favor nos comparta su experiencia con factor de transferencia, incluso, ¿no?, con nuestra familia agregada, que son nuestras mascotas. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Mauricio Martín y soy médico veterinario especialista en perros y gatos. Resido aquí en Cuernavaca.
Pues yo empecé hace un año más o menos a manejar el factor de transferencia. El primer caso en el que lo utilicé fue un perrito que me llegó atropellado, con la pata destrozada, el miembro posterior izquierdo destrozado. No había buena irrigación, olía un poquito mal. Consideramos amputarle la patita, pero bueno, primero preferimos empezar a probar el factor. Me regaló unas cápsulas Eli. El tratamiento de ese perrito fue, bueno, antibióticos, vía sistémica, y vía local le empezamos a poner el factor de transferencia, el Plus, el Trifactor Plus. Yo sí me quedé un poquito sorprendido porque en cuestión de 4 horas ya la herida había empezado a tener coloración. No traigo el caso porque estoy empezando a recopilar los casos para hacer una plática. Y en cuestión de 6 horas la herida ya estaba toda roja, o sea, ya había irrigación en toda la parte de la piel. A las 24 horas esa herida se trató con miel, pues, por cicatrización por segunda intención, porque los miembros no alcanzan para cerrar la piel. Cerramos una partecita pero se abría, entonces el proceso fue miel y cicatrización por segunda intención, con el factor de transferencia y antibiótico. A las 24 horas era impresionante, se ve en las fotos la diferencia de cómo había irrigación en el miembro. Y bueno, se aceleró muchísimo la recuperación de ese perrito, pues tomando el factor, bueno, ese fue solamente vía local. Luego me trajeron un perro de una protectora, que ahí sí el miembro ya olía podrido, o sea, yo lo vi al perrito y dije, no, va para amputación seguro. Igual le hacíamos piquete con la jeringa y no había casi respuesta, sí había un poquito de irrigación en los deditos. Este caso fue diferente, le empezamos a dar el factor vía sistémica y la recuperación fue inmediata. A las 24 horas el perro ya tenía la pata sin olor, había coloración. Es cuestión de que tengan confianza y lo empiecen a utilizar. No sé si hay algún médico veterinario aquí. Si no, con las mismas mascotas se puede también probar en casa, nada más. Sí hay que tener un poquito de cuidado porque en cachorros a mí me ha presentado un poquito de diarrea, en cachorros muy pequeñitos. Estoy haciendo los protocolos para sacar las dosis e ir documentando los casos. Bueno, el perrito no se le amputó la pata, terminó muy bien, se le salvó la patita. Y bueno, lo he utilizado también en casos de alergias. Tengo una pup que la llevaban comiendo dieta hipoalergénica. Tenía una dermatitis alérgica por contacto impresionante, otitis bilateral, tomaba prednisona diario, cada 12 horas, porque si no la tomaba estaba rascándose toda la noche. Y esa perrita empezó a tomar el factor y ahorita está no con el Plus, con el Trifactor normal, tomando una cápsula cada 12 horas y ya no toma prednisona y no ha tenido prurito. Entonces esa perrita ha respondido muy bien. Todos los casos de alergia los estoy recetando también con el factor y me ha resultado muy bien. Tengo un cachorro, un chihuahueño que tiene celulitis juvenil, que también es un problema inmunomediado. Tomaba prednisona diaria, el tratamiento es prednisona y antibiótico. Ahorita toma una capsulita de factor de transferencia diario y con eso ya no ha tenido que tomar. Deja de tomar el factor y le reincide el problema porque es de por vida. Pero mientras esté tomando el factor, su capsulita diaria no tiene ningún problema. Y bueno, básicamente también para problemas virales, en problemas inmunológicos, también refuerza bastante. Y hay una perrita que tengo con melanoma, esa mandamos biopsia a patología y me dieron el resultado. Se vio una diferencia impresionante cuando empezó a tomar el factor. Está con es una bulldog francés, 2 cápsulas cada 12 horas. Y al principio la perrita venía con todo el pecho rojo, muy mal, empezó a tomar el factor y la coloración regresó a lo normal. La dueña pues está muy contenta porque sí vio un cambio bastante notorio después de que comenzó a tomar el factor de transferencia. Más o menos son algunos de los casos que les comento. Ya, si tienen alguna duda les puedo dar una tarjetita y cualquier duda me llaman. Espero que les sirva en los perritos. En gatos no lo he probado todavía, ni en caballos tampoco. Atiendo algunos caballos por hobby, pero tampoco he probado el factor. Pero en perros sí se puede utilizar con toda seguridad. No utilizo mucho el Trifactor Plus por los hongos que tiene, pero es cuestión de probarlo. Me ha funcionado muy bien el Trifactor normal, no el clásico sino el Tri, pero bastante bien. Nada más no se los recomiendo en cachorritos menores de 3 meses porque sí ahí van a tener problemas de diarrea.
Gracias, doctor. Bueno, pues ya estamos terminando. Entonces, el factor de transferencia, como ustedes escucharon, no es que sea un producto milagro. Lo que pasa es que si el 98% de las enfermedades tiene su origen en un desbalance del sistema inmunológico, y el factor de transferencia es un inmunoregulador, ¿qué es lo que está haciendo? Dándole respuesta al 98% de las enfermedades. Vamos a pasar ahora a la ronda de preguntas y respuestas. Adelante, por favor.